En esta hora queremos saludarles en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, mis queridos hermanos. Amén. Es un placer nuevamente poder estar aquí con ustedes en esta hora estudiando un tema más de la palabra del Señor. Amén. Me siento feliz de que ustedes pues me acompañen en esta hora. Gracias al Señor que nos trajo con bien a su casa de oración y para que podamos seguir estudiando cada uno de estos mensajes tan maravillosos que hemos estado estudiando basados ¿en qué? ¿En qué tema en específico? La justicia de Dios. En el libro de Isaías. Bueno, ya terminamos esa parte, hermana Milagros, en el libro de Isaías. Hoy vamos a empezar una serie nueva, pero también que tiene que ver con la justicia de Dios, pero en otro libro de la palabra del Señor. Quiero antes que todo decirles que estos mensajes están ya siendo subidos poco a poco a nuestro canal en YouTube. Recuerden de visitar nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Usted entra a YouTube y ahí usted va a encontrar la silueta del predicador con la Biblia abierta en la mano. Ese es nuestro canal. Entre allí y allí pues podrá ver cada uno de estos mensajes que están siendo presentados en esta iglesia, no solo de este servidor, sino también de otros predicadores más, y también podrá escuchar los programas de radio de nuestra programas radiales que nosotros tenemos aquí, transmitimos también en este lugar donde nosotros residimos. Recuerden por favor de visitar nuestra página de internet también, www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará videos, literatura para leer, estudios bíblicos, en fin, lecciones de escuela sabática, y también encontrará un encasillado que dice programas radiales, La Verdad Presente. Allí usted entra y hace un clic allí en esa entrada, y entonces, ¿qué usted va a encontrar? Usted va a encontrar una lista completa de todos los programas de radio, desde el primero hasta el más reciente, con sus títulos respectivamente. Esto es una buena herramienta para nosotros hacer obra misionera. Recuerden, ese canal está allí disponible tanto en YouTube como en Internet. Pues hable a su familia, dígale a sus familiares, a sus seres queridos, mira, sintoniza este canal, entra a este canal en YouTube, suscríbete o visita nuestra página de Internet en www.elfuerteclamor.org. Allí encontrarás mensajes muy importantes, estudios bíblicos muy importantes, programas de radio, en fin. Esto es una forma, hermanos, para nosotros hacer la obra misionera. Recuerden, nuestros compañeros de trabajo, háblenles de los canales, háblenles de estos instrumentos que el Señor nos ha dado para presentar el mensaje para el tiempo del fin. En esta hora vamos a empezar una serie nueva, pero seguimos hablando de la justicia de Dios. Quisimos dejar el cuadro allí del santuario ya, pues prácticamente durante el transcurso de toda esta serie, basada en la justicia de Dios, y lo quise dejar allí porque prácticamente dentro del lugar santísimo del santuario terrenal se encontraba el arca del pacto. Ustedes recordarán, y esa arca del pacto, que es la ley moral de Dios, pues representa la justicia de Dios. El mismo salmista David que dice, todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Salmo 119, nunca se le olvide ese texto, y el versículo 172. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la justicia de Dios en el libro de Romanos. ¿En qué libro? Romanos. En el libro de Romanos. Yo sé que ustedes traen sus libretas, así que les exhorto de que anoten cada uno de estos textos bíblicos. Por favor, usemos la palabra de Dios. Siempre nos gusta usar este maravilloso libro que es las Sagradas Escrituras. Aquí no venimos a contar chistes, ni hablar, ni contar anécdotas, ni a contar cuentos, sino a estudiar exhaustivamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor. A la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. O sea, son las dos fuentes que el Señor nos ha dado como iglesia remanente para estar escudriñando exhaustivamente en este tiempo del fin. Quiero nuevamente volver a leer la cita. Cita hermosa, hermanos, porque yo creo que esta cita vale oro. Esta cita del espíritu de profecía en el libro de Joyas de los Testimonios, aquí lo tengo. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen en sus hogares, también nuestros amigos que están viendo este mensaje también poseen este libro.
Joya de los Testimonios, el tomo 2, y correcto, el tomo 2, y vamos a leer el párrafo el último párrafo de la página 373, que ya lo hemos leído anteriormente, pero como estamos iniciando una serie nueva, pues me gusta volver a leer esta hermosa declaración. Bajo el subtítulo, el último mensaje de misericordia. ¿Cuál es el último mensaje de misericordia para este mundo impenitente y pecador? El mensaje de los tres ángeles, mensaje de Apocalipsis 14, que comienza con el Evangelio eterno. Es el último mensaje de misericordia. ¿O hay otro mensaje después de ese? Dígame, por favor. No. Leamos una vez más la cita. Dice así: el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. ¿Quieres tú ser uno de esos atalayas? Dice, no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. O sea que este último mensaje de misericordia tiene que ser proclamado con mucha claridad. O sea, todo el mundo tiene que entender el contenido claramente de este mensaje. Dice, la ley de Dios ha de ser magnificada. No podemos dejar afuera la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros hoy, los ministros populares, lo que le dicen a sus miembros es, no solamente hay que hablar de Cristo, solamente hay que hablar del amor de Jesús, eso es suficiente. Pero el Espíritu de Profecía no me está diciendo eso. El Espíritu de Profecía me está diciendo aquí que la ley de Dios ha de ser magnificada. O sea, la ley moral de Dios es parte de este último mensaje. Sigue diciendo, sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. O sea, los requerimientos de la ley moral de Dios. ¿Y ustedes creen que en ese mensaje estará incluido el mandamiento del sábado? ¿Qué ustedes creen? Que sí. Oiga, no hable del sábado hoy porque eso va a traer división, dicen muchos. Acuérdense que ellos guardan el domingo y nosotros el sábado. Eso va a traer división, va a traer problemas. Mejor hablemos del amor de Jesús, que eso es lo que nos une. ¿Qué ustedes creen? ¿Estaremos obedeciendo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra y en el Espíritu de Profecía? Sigue diciendo, sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente, oigan bien, para que la gente se vea obligada a decidir en qué, en pro o en contra de la verdad. Y es por eso que nosotros no debemos de sentir temor en presentar este último mensaje de misericordia al mundo, incluyendo en él la ley moral de Dios. Termina diciendo la cita, sin embargo, la página 374 ahora, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo, ¿cuál mensaje? El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. O sea, ¿cuál es el mensaje que va a preparar el camino del Señor? El mensaje de la justicia de Cristo, aquí estamos leyendo. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Wow, esta cita, nosotros tenemos que entenderla, tenemos que darle mente a esta declaración. ¿Por qué? Porque esta cita vale $1.000.000, quizás más. Eso es un decir. Quiero decirles que la palabra justicia en griego, me gusta esa palabra en inglés, the righteousness of God, o sea, la justicia de Dios. Y esa palabra justicia en griego, para aquellos que tienen el diccionario hebreo y griego de Strong's, es el número 1343. En griego es dikaiosune. Dikaiosune. ¿Y qué significa esa palabra justicia en griego? Significa equidad de acto o de carácter. También significa justificación. ¿Han oído ustedes el término justificación por la fe? Cuando esa terminología, justificación por la fe, se refiere a la justicia de Dios, a la justicia de Cristo, que todos nosotros debemos de poseer, pero eso se obtiene por la fe. Así que también significa justicia, esa palabra dikaiosune, en griego. También significa inocente, santo,
justo, equitativo. Eso que esto es importante que nosotros entendamos bien estos conceptos, este significado de esta palabra justicia en griego. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, las páginas 23 y 24. Así que una persona justa en la Biblia, cuando la Biblia habla de un justo, ¿de qué está hablando? ¿De un hombre que va a la iglesia todos los sábados? No. ¿Ah? Un hombre que es inocente, un hombre que es santo, un hombre que es justo, que es equitativo, que es equitativo de carácter o de actos. Vamos al libro de Romanos, ya que vamos a entrar al libro de Romanos en esta nueva serie, la justicia de Dios en el libro de Romanos, pues empecemos con el libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 17. Romanos 1, aquí el apóstol Pablo está hablando del Evangelio. Oigan bien, esto es importante que a veces nosotros tenemos un grave problema. El problema de la gran mayoría de los cristianos, ¿cuál es? Que leen la Biblia demasiado aprisa, demasiado rápido. Y a veces no nos detenemos a entender el lenguaje que la Biblia nos quiere enseñar, las palabras claves que hay encerradas en un solo texto. Mire lo que dice Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio, ¿en qué? En el Evangelio, este Evangelio que Pablo predicaba, ¿será el mismo Evangelio de Apocalipsis 14:6? ¿Qué ustedes creen? ¿O es diferente? El mismo. El mismo, porque el mismo Pablo en Gálatas 1 dice, no es que haya otro Evangelio. Si alguno viene y predica otro Evangelio, ¿sea qué? Anatema. Sea anatema. O sea, el mismo Evangelio que predicó Cristo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creed en el Evangelio, dijo Jesús. Esas fueron las primeras palabras que Cristo comenzó a predicar después de que fue bautizado en el río Jordán y después de que vino del desierto de la tentación. Entonces, después de que Cristo sube al cielo y deja a los discípulos para que vayan y prediquen el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, los discípulos, ¿qué evangelio predicaron? ¿El mismo que predicó Jesús o diferente evangelio? El mismo. Y el mismo evangelio que predicaba Pablo, ¿estamos de acuerdo? Ya. Y es el mismo evangelio que ha de predicarse en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis 14:6. ¿O es otro diferente? No, el mismo. Pero mire lo que dice Pablo en Romanos 1, versículo 17. Prestemos atención, démosle mente a ese texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, de acuerdo a ese versículo que usted y yo acabamos de leer, que yo sé que lo hemos leído muchas veces, está hablando de qué está hablando Pablo en el versículo 17 de Romanos 1. Está hablando del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? De acuerdo a Romanos 1:16. ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. O sea que en el verdadero Evangelio se revela ¿qué? ¿Qué se revela en el verdadero Evangelio? De acuerdo a ese versículo 17 de Romanos 1. ¿Se revela qué? ¿La justicia de quién? ¿Y qué es justicia? Es una vida ¿qué? De santidad, en otras palabras. O sea que el verdadero evangelio, oigan bien, el verdadero evangelio te va a llevar a ti a vivir una vida de justicia o de santidad, de un carácter ¿qué? Justo. El verdadero evangelio no es decir solamente Cristo murió por mí o Cristo me perdona de mis pecados. No, el verdadero evangelio nos muestra a cómo vivir una vida de santidad. Cómo vivir la justicia de Dios, no la nuestra. Ese es el verdadero evangelio. Muchos hoy están predicando un supuesto evangelio allá afuera. ¿Pero qué dicen? No, que no hay que obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Que eso fue dado para los judíos.
Ese no es el verdadero evangelio. Es un evangelio, si es que se le puede llamar evangelio, es un evangelio espurio, engañoso. Y es el evangelio que Satanás está predicando hoy al mundo. Satanás le está predicando al mundo allá afuera de que el evangelio no te exonera, en otras palabras, de obedecer la ley moral de Dios. Eso es falso. Porque ya estamos viendo aquí, dice el apóstol Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y en la fe. O sea, cuando tú y yo aceptamos el evangelio en nuestras vidas, comenzamos a vivir una vida de ¿qué? De justicia. ¿Con nuestras propias fuerzas? No. ¿Por la fe en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 5, por favor. Romanos 3, 5. Dice la palabra del Señor, y si nuestra injusticia, ¿nuestra qué? Injusticia. Todo lo contrario a justicia. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Y el versículo 6, ¿qué dice? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice la palabra de Dios que en nosotros tiene que resaltar ¿qué cosa? La justicia de Dios. Nosotros cuando no conocíamos a Cristo, ¿qué tipo de vida vivíamos? ¿Una vida de justicia o de injusticia? De injusticia. De injusticia. Estábamos viendo una vida de pecado, en otras palabras. Sabemos que la justicia, siempre que la Biblia habla de justicia, tiene que ver con la ley moral de Dios. La justicia de Dios, sus mandamientos. Recuerden eso. ¿Dónde estaba la ley moral de Dios? En el santuario, en el lugar santísimo. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Oficiando. O sea, la experiencia del pueblo de Dios hoy debe estar ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso que Satanás se ha inventado, mire, la iglesia de Dios hoy está tan ciega que Satanás quiere que no vea estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque cuando llegan fechas que el mundo cristiano conmemora, por ejemplo la famosa Semana Santa, ¿qué hace la iglesia? Bueno, volver a crucificar a Cristo nuevamente, a celebrar. En inglés aquí en Norteamérica se le conoce como la famosa semana de Easter. Pero déjenme decirle a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, Cristo ya no está en la cruz de Calvario, ni tampoco en la tumba de José de Arimatea. Cristo resucitó y está en el santuario celestial. Y entonces Satanás va un poquito más. No se conforma solamente con que la iglesia celebre la famosa Semana Santa y el famoso Easter, la Pascua de Resurrección, sino que también la lleva a celebrar la Navidad y a tener a Cristo en un pesebre. En la iglesia se hacen dramas de Navidad. El bebé más pequeño de la iglesia se escoge para que la madre pues haga el papel de María, el esposo tal vez haga el papel de José y se presentan los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Todo eso, la iglesia sin darse cuenta, son artimañas de Satanás. O sea, Cristo Jesús ni está en un pesebre, ni está en el Calvario, ni está en el lugar santo, inclusive está en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí es donde el pueblo de Dios tiene que tener su vista puesta. Pero Satanás se ha inventado todas estas fiestas paganas, porque la Navidad, eso no está en la Biblia, eso viene del paganismo. Y entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Ha introducido toda esta fiesta dentro del supuesto pueblo de Dios. Bienvenido, mi hermano querido. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta, despertar. Por eso, porque la iglesia no está viendo como Dios quiere que la iglesia vea. Que entienda este evangelio como dice allí en Romanos 1:17. Dice que la justicia de Dios debe que en nosotros debe resaltar. Esta palabra resaltar en griego es mostrarse, exhibirse. O sea, nosotros tenemos que exhibir al mundo
la justicia de Dios en nuestras vidas. Vamos a Romanos 9, 14. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 9, versículo 14. Fíjense bien cómo dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué él dice? En ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que resaltar la justicia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que exhibirla al mundo. Tenemos que presentarla al mundo de acuerdo a esa palabra en griego, sunistemi. Sunistemi. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, página 82, número 4921. Acompáñenme en Romanos capítulo 3. ¿De qué manera nosotros resaltamos la justicia de Dios en nuestras vidas? Romanos 3, 21. Vamos a leer unos textos allí muy interesantes, el 21 y el 22. Romanos capítulo 3, versículo 21, noten lo que dice el apóstol. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjense bien que el evangelio que Pablo predicaba, en ese evangelio estaba incluido ¿a qué cosa? La justicia de Dios. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿Pablo predicaba un evangelio sin justicia o con justicia? Con justicia. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo aquí en el versículo 22 que la justicia de Dios se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. No solamente creer que Cristo es el Salvador del mundo. Yo tengo que creer de que Cristo me da el poder para vivir una vida de justicia. O sea, una vida de santidad, una vida justa. ¿Creemos nosotros en eso? Vamos a leer el versículo 25 de Romanos capítulo 3. Noten cómo dice. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, o sea, por sacrificio expiatorio, eso es propiciación, o sea, Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué cosa? Su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26 de Romanos 3, ¿qué nos dice? Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cada uno de estos textos que acabamos de leer nos demuestran que sí es posible vivir una vida justa. Una vida de justicia. ¿Por quién? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, esa es la fe que nos dará la entrada al reino de los cielos. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 12? Ustedes conocen ese texto. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué cosa dice ahí? Y la fe de Jesús. ¿La fe de Jesús es creer solamente en Cristo? ¿Eso es la fe de Jesús? No. La fe de Jesús que habla Apocalipsis 14, 12 es la fe que nos va a dar el poder para vivir una vida de justicia. Nos va a dar el poder para obtener la victoria sobre el pecado. Y dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué significa esa palabra paciencia en griego? ¿Cuál es el significado de esa palabra? Bueno, significa paciencia, pero también significa perseverancia, resistencia, constancia, paciente o continuación. Vamos a leer algunos textos bíblicos que tienen que ver con esta palabra paciencia. Apocalipsis capítulo 1, acompáñenme en el versículo 9. ¿Por qué? Porque esa va a ser una de las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Van a tener dos características. El pueblo remanente. Número uno, van a tener paciencia. Paciencia es perseverancia, resistencia, constancia. O sea, ser constantes. Y también van a tener la fe de Cristo Jesús.
Pero no es solamente creer en Jesús, es la fe en Cristo para yo poder vivir una vida de justicia. Apocalipsis 1:9, ¿qué nos dice? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, ¿y en qué cosa dice ahí? Y en la paciencia de Jesucristo. Ahí está el mismo verbo en griego. Ese verbo en griego es upomone. Upomone, que es la perseverancia de Cristo. En la paciencia de Cristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Quién llegó a ser Juan? Un apóstol perseverante. Vamos a leer otro texto, Apocalipsis 2:2 y 3. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras, dice Jesús a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo, ¿y qué dice ahí? Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, versículo 3, y has sufrido, y has tenido ¿qué? Paciencia, o sea, perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Esta es la característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es correcto. Versículo 19, noten cómo dice ese mismo capítulo de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 19, el mensaje a la iglesia de Tiatira, dice, yo conozco tus obras y amor y fe, ahí está la fe de Jesús, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo me pregunto a veces si el Señor conoce en nosotros esas dos características. Si nosotros tenemos esas dos características hoy. La paciencia, que es perseverancia, que es resistencia, y la fe en Cristo Jesús. La fe que me va a dar a mí el poder para obedecer sus mandamientos. ¿Poseemos esas características? Muchos soy, yo conozco muchos que antes militaban en los caminos del Señor y hoy están en el mundo. Entonces verdaderamente no poseían esa paciencia de los santos. Apocalipsis 3, versículo 10, noten cómo dice, esta es la palabra al mensaje a Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia, ahí está, de perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si nosotros nos mantenemos perseverantes, si seguimos constantes en lo que hemos aprendido en el mensaje, en el evangelio, Dios ha prometido que nos va a proteger en la hora de la prueba. Segunda de Pedro, capítulo 1. Noten cómo dice. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver qué nos dice el Señor allí en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. La escalera del cristiano, noten lo que dice el apóstol Pedro. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué dice ahí? Paciencia, o sea, perseverancia. A la paciencia, piedad. Lucas capítulo 8, versículo 15. Acompáñenme por favor. Lucas capítulo 8, versículo 15. ¿Qué dice el Señor allí? ¿Se acuerda la parábola del sembrador? ¿Se recuerdan? Cayó en 4 clases de terreno esa semilla, ¿recuerdan? Pero mire la semilla que cae en buena tierra. Mire lo que dijo el Señor Jesús en ese versículo 15 de Lucas 8. Mas la que cayó en buena tierra, o sea la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Ahí está la paciencia. Si tú y yo no somos perseverantes en el evangelio, eso significa que tú y yo no caímos en buena tierra. Que esa semilla nunca cayó en buena tierra. O cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron.
o cayeron entre pedregales, nació pero se secó porque no tenía raíz, o cayó entre espinos y los espinos vinieron y la ahogaron. ¿Por qué? Porque el que cayó en buena tierra, dice el Señor Jesús, estas no son mis palabras, son palabras de Jesús, es el de corazón bueno y recto. Dice, son los de con corazón bueno y recto, retienen ¿qué cosa? La palabra oída. Hay una palabra ahí clara, clave, dice que son con corazón bueno y recto. Eso quiere decir que son personas justas, porque ya vimos que la palabra justa es una persona recta. Y dice, y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Así que todos estos textos que acabamos de leer, ustedes los anotaron, tienen la misma palabra griega, upomone, que es la misma palabra de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 21, allí mismo en Lucas capítulo 21, y vamos a leer versículo 19. Mire lo que dice aquí el Señor Jesús. Esto es glorioso. Yo cuando leo el Evangelio, por eso es que el Evangelio es glorioso, es maravilloso. Nosotros no podemos presentar otro Evangelio. El que se pare en este púlpito y predique otro Evangelio diferente al que estamos escuchando en esta noche, sea anatema. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente me está diciendo a mí, en el versículo 19 de Apocalipsis 21, con vuestra paciencia, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dicen sus Biblias? ¿Ganaréis qué? Vuestras almas. Ah, entonces no es solamente decir yo creo en Cristo y yo vengo a la iglesia todas las semanas. No, tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Pero paciencia no es quedarme así calladito cuando me pasen las cacerolas que me tira mi mujer por la cabeza. No, paciencia es perseverancia. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Es perseverancia, como ya dijimos en el griego, es resistencia, constancia, o sea, ser perseverante en el mensaje que nosotros hemos creído, en el evangelio que hemos creído. Continuación, o sea, continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el fin. Muy importante eso. Así que con vuestra paciencia, dijo Jesús, ganaréis vuestras almas. ¿Queremos nosotros llegar algún día al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren llegar al reino de los cielos? Tenemos que ser perseverantes. Por eso Juan, cuando Dios o cuando Cristo le revela a Juan el mensaje de los tres ángeles y sobre todo el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje más terrible para este planeta Tierra antes de que Cristo venga, yo me imagino que Juan se sacudió cuando ve ese mensaje, cuando escucha ese mensaje, cuando habla de la bestia, de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. Pero al final el Señor le dice a Juan, no te preocupes, Juan, la gran mayoría van a apostatar de la verdad, porque la gran mayoría van a adorar a la bestia en el tiempo del fin, Juan. La gran mayoría van a adorar a la imagen de la bestia en el tiempo del fin, Juan. Y la gran mayoría van a aceptar la marca de la bestia en el tiempo del fin, Juancito. Pero ¿qué le dice el Señor al final en el versículo 14? En el versículo 12, Juan, mira Juan, aquí está la paciencia de los santos. Mira, aquí hay un remanente, un grupo de santos, de fieles, que vivieron una vida de justicia, que guardaron los mandamientos de Dios y que fueron perseverantes y tuvieron la fe de Cristo. La fe en Cristo que los ayudó a ellos a vencer el pecado y a obedecer perfectamente sus mandamientos. Vamos al libro de Romanos, volvamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice la Escritura allí. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, dijo Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Nos qué? Gloriamos. En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Ahí está. O sea que la vida del cristiano no es venir a la iglesia todas las semanas
y sentarnos y escuchar un buen sermón. El cristiano debe pasar por tribulaciones, pero Pablo, que era un hombre que había pasado por todas estas tribulaciones, él dice que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Y la gran mayoría de nosotros hacemos todo lo contrario. Los hermanos vienen un sábado con la cara bien feliz y el sábado siguiente vienen como que les hubiese pasado una planadora por encima. ¿Qué estará pasando allí? ¿Será que no estamos entendiendo el Evangelio? Noten lo que dice el versículo 4 de Romanos 5. Y la paciencia prueba, ¿y la prueba qué? Esperanza. Nosotros no podemos perder la esperanza. Amén. Si tú y yo perdemos esa esperanza, mejor ni seamos cristianos. Romanos capítulo 15. El 5 lo quiere leer, lo leemos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos hoy se están avergonzando del Evangelio, se están avergonzando de Cristo. Dice la esperanza no avergüenza. Romanos 15, leamos por favor Romanos 15, versículos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes, oigan bien, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Has perdido tú la esperanza? Yo conocí a un compañero de trabajo en New Jersey. Y pues en ese tiempo, estamos hablando más de 20 años atrás, en ese tiempo empezaban los varones a ponerse aretes. Y estas cositas que se ponen las muchachas a veces en la nariz y todo eso. Y hablando con él me di cuenta de que él era cristiano, él fue cristiano. Y le pregunté yo a él, ¿por qué ya no le está sirviendo al Señor? Porque en esa apenas empezaba la revolución, ¿verdad? De los aretes en los varones y los tatuajes. ¿Y sabe qué me respondió ese joven? Mire, me cansé de esperar y de oír de que Cristo venía. Por eso dice allí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros no podemos perder esa esperanza. Amén. Tenemos que seguir hacia adelante, perseverante hasta el tiempo del fin. Amén. Versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cristo Jesús completó el plan de la redención cuando vino a esta tierra. ¿Se imaginan ustedes si Cristo hubiese dejado ese plan y si hubiese regresado al cielo? Usted y yo no estuviéramos aquí ahora mismo. Estuviésemos perdidos eternamente. Cristo Jesús cumplió ese plan. Amén. Colosenses capítulo 1. Estamos en el cuadro de Romanos capítulo 3, versículo 21, 22, 25 y 26. Colosenses 1. Vamos a ver qué nos dice el Señor allí en Colosenses 1. Y vamos a leer el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, nos dice a nosotros en esta hora, fortalecidos con todo poder. ¿Con cuánto poder? Ese poder, ¿quién lo tiene? Cristo Jesús. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que nosotros no podemos tirar la toalla. Amén. Tenemos que seguir hacia adelante. Y para que podamos concluir y llegar a terminar la carrera, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, necesitamos ¿qué cosa? Todo el poder de Cristo Jesús. Amén. De lo contrario, jamás llegaremos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 1, 1:3 diría, no 13. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. Mire lo que dice la Escritura allí en ese texto. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra constancia o paciencia. ¿En qué tenemos que estar nosotros constantes? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como les dije de este joven compañero de trabajo, muchos profesos cristianos llegan a apartarse de los caminos de Dios y terminan en el mundo. Yo conozco muchos, yo sé que ustedes también conocen muchos. ¿Por qué? Porque no desarrollaron en sus vidas una vida de paciencia o perseverancia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. ¿Perdón? Segunda de Tesalonicenses 1:4, correcto. Dice el apóstol, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por vuestra qué? Paciencia y fe. ¿En cuántas cosas? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Yo me pregunto si nosotros, cuando estamos pasando por tribulaciones y persecuciones, bueno, yo no creo que podemos decir que nosotros pasamos por persecuciones. Tal vez podemos pasar por tribulaciones, pero persecuciones es cuando los discípulos de Cristo en los tiempos del apóstol Pablo eran perseguidos por la fe que ellos profesaban. Los valdenses en la Edad Media y todos esos hombres y mujeres fieles de la iglesia cristiana en el primer siglo. Pero nosotros, ¿estamos padeciendo hoy persecución? No. Imagínense. Entonces, si nosotros nos desalentamos fácilmente, yo a veces me sorprendo con los hermanos en la iglesia. Se desalientan fácilmente porque el hermano le pasó por el lado y no lo saludó. Vinieron a la iglesia un sábado y el pastor no le dio la bienvenida cuando estuvo enfermo 2 o 3 semanas. Entonces se desalientan y se desaniman. Entonces, ¿qué va a hacer, hermano, cuando nosotros estemos pasando por persecuciones y por tribulaciones? Yo no entiendo el pueblo de Dios, sinceramente. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde tenemos nosotros nuestros ojos puestos? ¿Ah? No en Cristo. Usted lo ha dicho. Es una fe endeble, una fe que no es la fe de Jesús. De Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, perseverancia. De los santos, los que viven una vida de justicia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? ¿La fe de quién? De Jesús. Pero hay hermanos que se enojan fácilmente. Estuve enfermo 2 semanas y nadie se dignó levantar el teléfono y llamarme. Ay, hermano, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? No podemos seguir en esas circunstancias. Nosotros ahora no estamos pasando tal vez por persecuciones. No estamos siendo perseguidos por causa del evangelio que nosotros creemos, que es el evangelio de Apocalipsis 14:6 y el mensaje de los 3 ángeles. Muy pronto vamos a enfrentar esas persecuciones. ¿Qué va a hacer cuando ese tiempo llegue? ¿Nos desanimaremos también? Así que debemos de soportar ¿con qué? Con paciencia todas las tribulaciones y persecuciones, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 1:4. Lo dice claramente allí. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. Acompáñenme, por favor. Santiago 1, después de Hebreos está el libro de Santiago. Santiago 1, versículo 3. Vamos a leer el 2 para tener un contexto mejor. Del 2 al 4. Mire qué hermosas palabras del apóstol Santiago. Por eso nosotros necesitamos verdaderamente conocer el evangelio. Yo creo que muchos de nosotros hoy por hoy no conocemos el verdadero evangelio. Porque hacemos todo lo contrario a lo que vamos a leer en estos textos bíblicos. Dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pregunto, ¿cómo se siente usted cuando usted está pasando por pruebas? Ay, no, hay hermanos que vienen, hermano, vienen pues casi arrastrando, entran casi gateando por las puertas de la iglesia. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que vivo, ¿o no? ¿O está muerto? Vivo. Está vivo. Es el creador de los cielos y de la tierra. Versículo 3.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué produce la prueba en tu vida? Perseverancia, resistencia. Como el horno de fuego en Babilonia cuando se enciende 7 veces más. Oiga, salieron corriendo esos 3 jóvenes hebreos cuando vieron ese horno encendido 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Ah? Los tuvieron que llevar prácticamente. Mira, yo me imagino un soldado de esos de Babilonia que eran hombres fuertes, altos, de 6 pies, 7 pies de alto. Y yo me imagino que metiéndole una llave a uno de los 3 jóvenes hebreos, una llave por el cuello y arrastrándolo. No, hermano, no fue así, ¿verdad que no? Cuando esos jóvenes vieron ese horno de fuego ardiendo 7 veces más, le dijeron al rey Nabucodonosor, al monarca más poderoso del mundo en ese entonces, y se sepa pues, oh rey, que aunque tú lo calientes 100 veces más, no nos vamos a postrar ante la imagen que tú has levantado. Esa prueba provocó o produjo en ellos, ¿qué cosa? Perseverancia. Y si tenemos que morir, vamos a morir. Pero no vamos a deshonrar al Dios Todopoderoso y Eterno. Esa es la fe que nosotros tenemos que poseer en el tiempo del fin. No me saludó el hermano y yo no vuelvo a esta iglesia. Yo no entiendo, hermano. Yo me quedo sorprendido. Yo me quedo con la boca abierta. No me mencionaron, no me dieron la bienvenida. No vuelvo más a esta iglesia. Ay, hermano, que el pueblo de Dios, yo me quedo, yo sinceramente, versículo 4, más tenga la paciencia, perseverancia, su obra completa, para que seáis perfectos y ¿qué? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos ¿qué? Perfectos. Pero ¿qué va a producir esa perfección en nosotros? La perseverancia. La paciencia, la resistencia. Primera de Timoteo 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos ese conocimiento. Esa sabiduría que habla allí no es tanto la sabiduría que tú quieres tener, la sabiduría que da un colegio de teología, que te da un título, te da un cartón, un título en teología, un título, un doctorado, vamos a decirlo así, en filosofía. Entonces ya pues te sientes orgulloso, ya pues vas a trabajar detrás de un escritorio tal vez, y ya eres un teólogo o un erudito. Pero aquí esta sabiduría que habla allí es el conocimiento del Señor. Nosotros tenemos que tener un conocimiento personal de Cristo Jesús. ¿En quién tú crees hoy? ¿En Cristo Jesús? Si tú crees en Cristo Jesús, si yo creo que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, que es el Creador de los cielos y de la tierra, que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pues entonces ¿por qué yo me voy a sentir triste, derrotado, cuando esté pasando por una tribulación? Sabiendo que yo le estoy sirviendo a un Dios poderoso y eterno. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos tener. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Lo tenemos. Primera de Timoteo 6, 11 nos dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué cosa? ¿Sigue qué? La justicia. Ay no, pero solamente hay que hablar del amor de Cristo. Pero Pablo predicaba la justicia. En ese paquete del evangelio que Pablo predicaba estaba incluido ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Qué tenías que seguir tú, hermano querido, hermana querida? La justicia. ¿Qué más? La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estos son los rasgos de carácter que cada cristiano debe poseer. ¿Cuántos de esos rasgos de carácter poseemos nosotros? ¿Los poseemos todos?
No, solamente yo me conformo con 2, dicen algunos. Hermano Moisés, ¿usted cree que tenemos que poseer todos esos rasgos de carácter si queremos entrar al reino de los cielos? Por supuesto. No es solamente conformarnos con 2 o con 3. Todos esos rasgos de carácter tenemos que poseerlos si queremos entrar al reino celestial. Segunda de Timoteo 3, acompáñenme, 3, versículo 10 hasta el 12. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido ¿qué cosa? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Oiga, todos estos rasgos los poseía Pablo. Esto es importante que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios que decimos ser, debemos de poseer todos estos rasgos de carácter. Dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿De cuántas? De todas. O sea que Pablo servía a un Dios todopoderoso y eterno. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Pero a mí me decían que eso no, a mí nadie me enseñó eso. Eso no lo enseñan los pastores. Los pastores dicen, no te preocupes, ven aquí, los hermanos son muy buena gente, todos aquí te vamos a querer mucho, aquí solamente vienes aquí, das tu diezmo y tu ofrenda y ya, y eso es lo más maravilloso que hay en el mundo. Pero lo menos que le dicen a las personas cuando están siendo doctrinadas es que si esa persona deja de servir a Satanás y al mundo, se va a levantar una guerra sin cuartel en contra de ese cristiano o cristiana. Los pastores no quieren enseñar eso, porque entonces las personas, ¿qué cosa? Se asustan y se van y no vuelven más. Así es. Hebreos capítulo 6, vamos a ver qué nos dice. Hebreos capítulo 6. ¿Pablo enseñaba eso o no lo enseñaba? Sí. Ahí lo estamos leyendo. O sea, Pablo enseñaba un evangelio completo, el paquete completo, pero hoy se enseña un evangelio mutilado. Esto es parte del evangelio también, lo que estamos leyendo en esta hora. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 12. Mire lo que dice el apóstol. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oiga, ¿usted quiere heredar las promesas de que están en la Escritura? ¿Por qué será que Dios no contesta mis oraciones? Dicen algunos por ahí. Porque usted no tiene perseverancia. Ora una vez y ya dejó de orar. Entonces quieren que instantáneamente el Señor le conteste así como un mensaje de texto. No, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que seguir hacia adelante. Por eso dice ahí ese versículo, que no seamos perezosos. ¿Eres tú perezoso o perezosa? Eso es lo que yo digo a veces. Nos levantamos todos los sábados, tarde en las mañanas, o algunos. Se levantan tarde los sábados y llegan tarde a la iglesia. Son perezosos o perezosas. Pero no son perezosos o perezosas para levantarse todos los días a las 5 de la mañana e ir a trabajar. Porque ahí les pagan. Hebreos 6:12. Yo les pregunto a ustedes, sean sinceros, ¿quién le da a usted la fuerza para levantarse todas las mañanas? ¿Quién le da la vida a usted todos los días para usted? Cuando usted abre los ojos, ¿quién le da a usted la vida? ¿Quién le da un techo donde usted vivir? ¿Quién le pone un plato de comida en su mesa todos los días? El Creador. Y el Señor dice, lo único que yo te pido es que me honres a mí en mi día sábado. Solamente un día nada más. Y nosotros aún así deshonramos al Señor. Cuando entramos por las puertas de ese recinto, tarde en las mañanas. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si usted llega 3 o 4 veces tarde a su trabajo, a usted lo pueden suspender o lo pueden demitir de su trabajo. ¿Estamos de acuerdo?
como nosotros no ponchamos tarjetas cuando venimos aquí a la iglesia, no importa la hora que lleguemos, sábado un día a las 9:30, otro día a las 10, otro sábado a las 10:30, otro sábado a las 11, no importa. Y yo no lo digo como crítica, no lo tomen como crítica, simplemente que lo tomemos como exhortación. Esto es un llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. No podemos seguir siendo perezosos en servirle al Señor. Exactamente, tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros queremos que Dios conteste nuestras peticiones, tenemos que honrarlo a Él. Amén. Tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Si siempre estamos poniendo a Dios en último lugar, ¿cómo esperamos nosotros que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros? Imposible. Esa es la pura realidad, no se sientan mal, no lo tomen como un ataque o como una crítica. Vamos a ver qué nos dice Romanos 10:36. Romanos 10:36, ¿qué nos dice? Ya estamos terminando esta parte, ahí vamos a continuar nuestro próximo estudio. Romanos 10:36, ¿qué nos dice? No, perdón, Hebreos, disculpe, no es Romanos, Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Dos cosas para nosotros obtener las promesas del Señor. Ustedes saben que detrás de cada promesa de la Biblia está empeñado el carácter de Dios. ¿Sabían ustedes eso? El nombre de Jehová está empeñado o está detrás de cada promesa. Su carácter. Y si nosotros queremos obtener cada una de esas promesas de Dios, tenemos que tener dos cosas. Ser pacientes, o sea, perseverantes, y hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y entre esos mandamientos está ¿cuál? El cuarto, el sábado. ¿Estamos nosotros guardando fielmente ese mandamiento? Dice así en Hebreos 12:1. ¿Qué nos dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer en esta noche? Despojarnos de todo peso, de todo pecado. Cualquier pecado que nos esté impidiendo ser fiel a Dios, tenemos que despojarnos de él. Y empezar a correr con paciencia, o sea, con perseverancia. ¿Qué cosa? La carrera que tenemos por delante. Queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos una carrera por delante. Amén. Y al final de esa carrera está la meta. ¿Y cuál es esa meta? La vida eterna. Amén. ¿Ustedes creen que vale la pena seguir adelante o no? Amén. Termino con estos versículos. Santiago 5. Ahí después de Hebreo está Santiago. Santiago 5. Y vamos a leer el versículo 7 primeramente. Santiago 5, 7. ¿Tiene el resaltador, Milagros? O pásenmelo ahí, hermana, por favor. Gracias. Milagros. Santiago 5, versículo 7 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? La venida del Señor. Muchos han perdido esa paciencia o esa perseverancia, lamentablemente. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con ¿qué? Paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Versículo 10 de Santiago 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de ¿qué? Y de paciencia a quienes que hablaron en nombre de quién. Todos los profetas tuvieron paciencia. O sea, vivieron una vida de perseverancia, de resistencia. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Sí. Versículo 11 termina. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de quién. De Job. Y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Esta es la paciencia o perseverancia que nos preparará para encontrarnos un día con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros siendo perseverantes? ¿O un sábado sí y un sábado no? Un día sí y un día no. Es constante, es diariamente. ¿Estamos listos nosotros para enfrentar las pruebas que se avecinan? Las persecuciones que se avecinan. Si nosotros no hemos desarrollado ahora una experiencia de esa paciencia de los santos, cuando vengan las persecuciones futuras, no vamos a poder sobrevivirlas. No vamos a poder soportarlas. Y entonces vamos a abandonar la fe. ¿Y vamos a qué? Y vamos a ser como Pedro. Vamos a claudicar de la verdad. Quiera el Señor que ese no sea el caso nuestro. Y que no sea el caso de nuestros amigos que nos están viendo a través de este mensaje en el día de hoy. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a vivir una vida de paciencia, o sea, de perseverancia, de resistencia, de lucha. Y que podamos poner toda nuestra fe solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿Qué les parece si vamos de rodillas para tener una oración final? Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra, Señor. Por el evangelio que predicaron los discípulos, que predicó el mismo Cristo Jesús, que es el mismo evangelio de Apocalipsis 14:6. Pero hoy se ha cubierto con un ropaje este verdadero evangelio. Muchos predicadores, muchos ministros lo han cubierto con un ropaje de solamente creer en Jesús. Y ellos creen o enseñan al pueblo, a sus iglesias, que solamente creer en Jesús es el evangelio para este tiempo del fin. Su palabra dice que los demonios también creen y tiemblan. Padre Celestial, pero el evangelio es más que creer en Jesús. Es vivir una vida de perseverancia, una vida de rectitud, de justicia ante sus ojos, una vida de abandono de todos nuestros pecados. Padre Celestial, en esta hora yo quiero pedir una bendición por mis hermanos aquí presentes en esta hora que han venido a escuchar su palabra. Quiero pedir una bendición por nuestra iglesia, Señor. Que usted ayude a nuestra iglesia, a nuestros hermanos a entender este mensaje para el tiempo del fin. La sierva del Señor aquí en Joya de los Testimonios, el tomo 2, decía, Padre Celestial, de que el mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje que nos va a preparar para su segunda venida. Y es por eso que nos hemos dado a la tarea de aprender cabalmente este mensaje a través de todos estos estudios. Por favor, Padre, ayúdanos a entender este mensaje. Ayúdanos a entender de que ser cristiano no es solamente venir a la iglesia cada semana. Que ser cristiano es vivir una vida de santidad ante los ojos del Señor. Una vida de obediencia perfecta a sus mandamientos. Padre, ahora que regresamos a nuestros hogares, llévenos con su bendición. Que sus santos ángeles poderosos vayan con nosotros y nos cuiden de todo peligro y todo mal. Lo rogamos y lo pedimos y le damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.